mercado, pero todavía hay amplio tiempo para poder recuperar eso, para retomar, digamos, ese crecimiento. Entonces, es distinta el perfil de riesgo en función a la edad. Esto, digamos, estamos hablando de un promedio, ¿no? Esto tampoco no estamos hablando en términos absolutos, porque siempre, como en todo, hay excepciones a la regla, por así decirlo, ¿no? Puede ser que alguien, a pesar de tener esa edad, sí tiene una alta tolerancia al riesgo y está bien, ¿no? Pero en general, digamos, eso es lo que se suele ver. Lo otro es la situación familiar. Otro factor que influye es la situación familiar, ¿no? No es la misma tolerancia al riesgo de alguien que tiene, de una persona que es soltera, por ejemplo, que no tiene hijos, no tiene carga familiar, tiene sus padres que, digamos, tienen sus propios ingresos. Distinto es el caso de una persona que ya tiene carga familiar, que tiene hijos, ¿no? Tiene, digamos, en los que hay que pensar en su educación, en su vivienda, alimentación y demás, demás responsabilidades, ¿no? O tienes también, o de repente puedes tener padres de los que ya, digamos, están en edad avanzada y también digamos, hay que velar también por su salud y otros temas más, ¿no? Entonces, la tolerancia al riesgo no va a ser la misma. De este último, con carga familiar, sea por hijos, por padres, etc., la tolerancia va a ser menor, ¿no? Porque sabe que no puede arriesgar tanto esos excedentes que pueda tener, porque de eso, digamos, va a depender un poco el futuro, ¿no? El futuro o el desempeño, o significa que podría perder oportunidades. De repente, si pierdo ese dinero, puedo perder esa oportunidad de poner a mis hijos, digamos, en un curso extra, o de que haga sus estudios fuera, etc. Tantas cosas, ¿no? Que cada uno puede establecer. Entonces, la tolerancia al riesgo definitivamente está influenciada por la situación familiar. Lo otro tiene que ver con la fuente de riqueza. No es la misma tolerancia al riesgo de alguien que lo que va a invertir, ¿ya? Lo que va a invertir son los recursos que provienen de los ahorros que ha venido realizando en los últimos años, ¿ya? Hay personas que desde que empiezan a trabajar tienen esa disciplina de ahorro y van ahorrando como lo que se aconseja, ¿no? Que por lo menos el 10% de tus ingresos lo destines al ahorro. Entonces van ahorrando así. Entonces imagínense ya, pues, no sé, pasados 10 años de haber trabajado, que tenga los 35 años, ¿ya? Y ya esté pensando de repente en, ya digamos que tiene ya un fondito ahí acumulado. Entonces, no va a ser la misma tolerancia de alguien que está pensando hacer una inversión con estos recursos que provienen de los ahorros que ha venido realizando durante los últimos años, a la tolerancia al riesgo que podría tener una persona que está pensando invertir también, pero lo que va a invertir es el dinero que ha ganado en alguna de estas casas o aplicativos de apuestas, por ejemplo, o lo que se ganó en el casino en el fin de semana, ¿ya? No es la misma tolerancia al riesgo. ¿Cuál es la fuente de esa riqueza? Influye en la tolerancia al riesgo. Quienes saben que lo que está en juego son los recursos que les ha costado, digamos, acumular durante mucho tiempo, privándose de repente de otras cosas, de hacer viajes, de comprarse vestimenta o algunos otros bienes suntuarios, ¿no? Se han privado de salidas, etc., por tener esa disciplina de ahorro. No va a ser la misma tolerancia comparado a aquel, pues, que, como dice, lo que tuvo que hacer es simplemente invertir 10, 20 soles, lo que cueste, digamos, o lo que cueste el ticket de estos sorteos, o la participación que tuvo en un casino, comparado, digamos, a lo que va a ganar, ¿no? A lo que ha ganado así rápidamente, y por cuestión del azar, principalmente, ¿no? Entonces, sí influye. La fuente de riqueza va a influir sobre la tolerancia al riesgo.
¿ya? Otro factor que influye es la cobertura de seguro, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que tenemos, tenemos una cobertura de seguro, por ejemplo, ¿no? Ya una persona puede ser que esté pensando hacer una inversión en la que sabe que podría haber episodios en los que no le va a ir bien, ¿no? Podría haber unas caídas, digamos, en los precios de esos valores en los que va a invertir, pero sabe a su vez que tiene, ¿ya? Que tiene contratado un seguro de vida, inversión, por ejemplo, o un seguro de fondo universitario, ¿sí? Sabe que tiene contratado ese seguro, entonces con ese seguro está, digamos, asegurando que su hijo o hija pueda llevar sus estudios universitarios, ¿ya? Entonces, aquello que está invirtiendo no va a poner en riesgo, no va a haber afectado el futuro, digamos, de sus hijos, ¿no? Esos estudios universitarios no lo va a haber afectado, porque para eso ya tiene la cobertura de un seguro, que es un seguro de fondo universitario. ¿Sí? Entonces, ahí la tolerancia al riesgo va a ser mayor, ¿no? Va a estar dispuesto a tomar una mayor exposición a riesgo, porque sabe que el otro componente importante, digamos, dentro de sus prioridades de vida, que son su familia, sus hijos, y en este caso pensar en la educación de sus hijos, eso ya está cubierto, ¿no? Con un seguro. La otra es, la otra variable o factor, digamos, que va a influir también sobre la tolerancia al riesgo son los ingresos, ¿no? Es decir, alguien está pensando invertir y con los recursos o con las ganancias que obtenga de este rendimiento poder periódicamente ir completando, digamos, lo que necesita mensualmente para llevar adelante para llevar adelante digamos, cumplir con sus responsabilidades, ¿no? En familia o personales, o es alguien que está pensando invertir, pero con las ganancias que vaya obteniendo de esa inversión, pues las destinará digamos, a temas más de distracción, de viajes, etc. Entonces, ahí va a depender también cuál es la tolerancia al riesgo en función a esto, ¿no? O sea, si esto afecta o no afecta a mi nivel de ingresos, a los ingresos que yo necesito para cubrir mis necesidades básicas, digamos. Entonces, esos son los factores que van a influir sobre lo que es la tolerancia al riesgo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, las AFPs establecen un cuestionario también, e incluso en la misma página de la SMV se tiene un cuestionario donde se presenta se presenta una serie de preguntas que permiten al inversionista poder tener una mejor idea, digamos, de cuál es su tolerancia al riesgo. A ver, acá les voy a compartir. Ya. Acá miren, se están viendo, ¿verdad? En la página de la SMV, en la sección de orientación y educación, dice Defensoría del Inversionista. Aquí tienen un cuestionario, digamos, que dice conozca su perfil de riesgo. Entonces, justamente, para invertir responsablemente, es conveniente, dice, que conozca su perfil de riesgo, es decir, si son conservadores, moderados o arriesgados, ¿ya? Entonces, si está pensando en invertir, dice, le proponen un sencillo test que le va a permitir aproximarse a justamente poder identificar cuál es su perfil de riesgo, ¿ya?
Entonces, en función a eso es que establecen una serie de preguntas. Entonces, acá, por ejemplo, una pregunta dice, ¿qué edad tiene? Están viendo, ¿no? Dice, ¿qué edad tiene? Entonces, acá, a ver, por ejemplo, el caso de ustedes. Incluso está por debajo de esto, ¿no? Pero ya asumiendo que ya salen, ya cumplen esto. 25 y 35. ¿Cuál es su situación conyugal? Dice. Solo, conviviente, separado, casado. Vamos a ponerle solo. ¿Tiene dependientes? No. No tiene hijos. Y sus padres, digamos, no tampoco, no representa en todo caso una dependencia, ¿no? Ellos por sí solos se mantienen, digamos, ¿ya? Dice, ¿cuál es la fuente de los fondos que quiere invertir? Es lo que les decía hace un rato, ¿no? Viene de trabajo, es decir, digamos, de lo que has ido ahorrando de fruto de tu trabajo, o es una herencia, o es una lotería de un premio, o es de un préstamo. ¿Cuál es la fuente de esos fondos? Vamos a poner, a ver, lotería o premio. ¿Cuál es su nivel de instrucción? Esto es un poco para saber, pues, digamos, cuál sería un poco su entendimiento sobre lo que es el mercado de valores, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ponerle a ver cuál es su nivel de instrucción, vamos a ponerle universitaria. ¿Cuál es su ocupación? ¿Es empresario, un trabajador independiente, trabajador dependiente, jubilado? ¿Cuál es su ocupación? ¿Qué le ponemos? A ver, vamos a ponerle empresario. ¿Tiene contratado algún seguro no obligatorio? Recuerdan hace un momento que les dije, uno de los factores también que influye en la tolerancia al riesgo es la cobertura de un seguro, ¿no? Entonces, ¿tienes contratado un seguro? No. O sí, incluyendo el seguro de vida, o tienes el de salud, pero no el de vida, o tienes un seguro, dice incluido algún seguro general de robo, incendio, otro. Vamos a poner sí, incluido el de vida. ¿Toleraría un resultado adverso en su inversión? O sea, no se te va a caer el mundo si es que pierdes la mitad de esa inversión. ¿Ya? ¿Tolerarías eso, perder la mitad? ¿O tolerarías perder la cuarta parte? ¿Tolerarías perder un 5%? ¿O no toleras perder? ¿En qué situación, digamos, te identificas más? A ver, vamos a ponerle sí, perder un 5%. ¿Cuál es el horizonte de su inversión? Es decir, estás pensando, aquí también, ¿no? Porque creo que ya le puse ya ahí un etcétera en la PPT. Pero también aquí influye el horizonte de inversión, ¿no? No es lo mismo invertir a 6 meses, nuestro horizonte de inversión sea 6 meses, a que nuestro horizonte de inversión sea 3 años. Porque en 3 años, si bien yo al día siguiente de hacer inversión, a la semana siguiente o al mes siguiente, puedo tener una pérdida, como mi horizonte de inversión es 3 años, todavía tengo margen para poder seguir, para poder recuperar eso, ¿no? Porque sabemos que en el mercado de valores, como hay tiempos de bajas, también hay tiempos de alzas. Entonces todavía hay un margen todavía para poder recuperar. Mientras que en el caso de si el horizonte de inversión fuera, como dice acá, por ejemplo, no sé, 3 meses, ahí sí, ahí la tolerancia al riesgo podría ser menor, ¿no? Porque que pierda 5% la próxima semana, eso de ahí, para poder recuperarme de eso, no va a ser tan sencillo, ¿ya? Entonces, y va a influir esto. Vamos a poner un horizonte de inversión, a ver, de más de 3 años. ¿Cuánto de sus ahorros está dispuesto a invertir? Más del 60%, 30, 60. ¿Cuál es el porcentaje que está pensando invertir? Vamos a ponerle más del 60. Entonces, ¿cuál es el perfil? Dice, es un perfil arriesgado. Inversionista es un inversionista que invierte en instrumentos a largo plazo, busca rendimientos por su dinero, por lo que está dispuesto a asumir mayores riesgos y, por tanto, enfrentar la posibilidad de experimentar la pérdida de su dinero. Se le recomienda hacer un seguimiento permanente sobre el estado de sus inversiones, ya que los activos asociados con un alto riesgo pueden ser muy volátiles. ¿Ya? Entonces,
Este es uno de los ejemplos, digamos, que uno de los cuestionarios que hay para poder, que nos va a permitir un poco definir, aproximarnos o tener un conocimiento de cuál es nuestro perfil de riesgo, ¿no? Les decía que lo mismo es en el caso de las AFPs también. Ellos también establecen su propio cuestionario, ¿no? Entonces, así un poco para que ayuden a sus afiliados a definirse mejor sobre cuál es su perfil de riesgo. ¿Ya? Eso es importante. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, profesor. Ya, ok. Ya, entonces, estos son los objetivos que tienen que quedar bien claros, ¿ya? Los objetivos de retorno y la tolerancia al riesgo, ¿sí? Entonces, de esta manera, cuando ya el gestor de portafolio sabe cuál es el objetivo de rendimiento y sabe cuál es la tolerancia al riesgo de su inversionista, entonces va a poder definir mejor cuáles son los productos en los que debe de invertir. Porque si es un inversionista que tiene un perfil de riesgo de conservador, difícilmente no debería invertir en instrumentos de renta variable, en moneda extranjera, por ejemplo, ¿no? O comprar bonos en moneda extranjera de emisores que tienen una calificación de C. No, esto definitivamente se aleja mucho, no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con el perfil de riesgo del inversionista al que está representando. ¿Ya? Entonces, por más que sí, pero ese instrumento es interesante porque, digamos, es porque tiene un rendimiento más alto, ¿no? Y se puede ganar más, y el gestor también puede ganar más también. Sí, todo eso en la práctica puede ser cierto, pero todo tiene que ir de acuerdo al perfil de cada inversionista, ¿ya? Al perfil de cada inversionista. Entonces, el gestor tiene que respetar cuál es el perfil de riesgo del inversionista al que está representando, ¿no? Sobre quien le ha encargado, digamos, la labor de poder gestionar su patrimonio, ¿no? Sus excedentes. Entonces, tiene que hacerlo de esa manera, ¿ya? A ver, un ratito voy a regresar a la presentación. Ya. Además de los objetivos de rendimiento, de riesgo, el gestor de portafolio tiene que tener presente cuáles son las restricciones que se le está planteando, ¿ya? En este documento de la política de inversiones también se tiene que establecer esto, las restricciones de inversión. Es decir, el gestor tiene que voltear, mirar ese documento y ver si es que el inversionista le ha impuesto algunas restricciones. Y respetar eso y cumplir las decisiones que tome que sean en el marco de cumplir justamente con eso que está estipulado en la sección de restricciones. Ahora, esta sección de restricciones está referido a varios aspectos. El primero es la liquidez, ¿ya? El primer factor es la liquidez. Es decir, el gestor tiene que tener claro si es que el inversionista le está diciendo, no quiero que inviertas estos recursos, este fondo que tengo, este dinero que tengo, ¿ya? Pero sí necesito que en mi cuenta me deposites todos los meses, me deposites, no sé, si es una inversión, un patrimonio, digamos, que tengo, ¿no? Para poder invertir de 100,000 soles, yo necesito, el inversionista le dice, yo necesito que cada trimestre me deposites 3,000, ¿ya?
de mi ganancia, de lo que vaya a ir ganando este fondo, cada semestre necesito que me deposites 3.000 en mi cuenta. Entonces, el gestor de portafolio tiene que tomar en cuenta esto, ¿ya? Que en determinadas fechas tiene que contar con el cash, con la liquidez suficiente para poder depositar eso que se ha estipulado en la cuenta del inversionista. ¿Sí? Entonces, no puede invertir todo, ¿ya? Y tiene que en determinadas fechas tiene que tener cash eso. Pudo haber invertido antes en otro instrumento, entonces, pero tendrá que vender o a tomar alguna decisión para que tenga el cash y depositarle el rendimiento con esa periodicidad. ¿Sí? Entonces, esa restricción tiene que tener claro el gestor si es que está establecida, ¿no? Ahora, no todos, pues habrá inversionistas que no establecen no establecen este tipo de requerimientos, ¿no? Entonces, normal, ahí ya pues no hay que estar pensando en eso, ¿no? La otra restricción es el horizonte de tiempo. Tener claro cuál es el horizonte de tiempo que te está dando el inversionista para invertir, ¿no? ¿En cuánto tiempo tienes que generar esa rentabilidad? ¿Ya? Entonces, si de repente es un encargo para gestionar un fondo por un plazo de 1 año, entonces el gestor tiene que estar monitoreando, pues, que las inversiones que vaya a hacer tienen que ser de un plazo, o sea, bonos, sobre todo bonos, ¿no? Invertir en bonos con plazos que se ajusten a estos. Ahora, no quiere decir que eso necesariamente que va a comprar bonos a 1 año, ¿no? O sea, bonos de muy corto plazo, no necesariamente. Puede comprar bonos a 3 años, a 20 años, si quieren, con plazos de vencimiento a esos periodos. Pero, en todo caso, tienes que comprar bonos que sí tengan una alta liquidez, que sea fácilmente salir de esos bonos, que cuando ingrese su orden de venta haya del otro lado una contraparte que esté dispuesto a comprar esos bonos y rápidamente para así ajustarse, digamos, a esto, ¿no? Entonces, el gestor tiene que tener muy presente cuál es el horizonte de tiempo, ¿ya? De la inversión. Otro aspecto es el tema de los impuestos, ¿sí? Lo que ya decía antes, ¿no? O sea, el rendimiento que se está estableciendo ese porcentaje es antes o después de impuestos. Eso también se tiene que tener claro. Lo otro es que si es que en ese mercado, en los mercados en los que vaya a negociar, si es que hay algún tipo de carga impositiva, ¿no? También entonces, pues, tener presente esto, en las decisiones que vaya a tomar, tener presente eso, en qué países o en qué mercados pueden haber este tipo que puede incrementar, digamos, la carga, ¿no? ¿Ya? Lo otro es lo que dice ahí, los aspectos legales y regulatorios. ¿Ya? Aspectos legales y regulatorios. Un segundito, voy a conectar el cargador. Ya. Entonces, el otro aspecto que dice aspectos legales y regulatorios se está refiriendo a que el gestor tiene que tener presente si es que
en el mercado donde está operando, ¿hay algún tipo de restricción regulatoria sobre la inversión o la exposición de determinados instrumentos? Como por ejemplo, ¿no? En el país, el Banco Central establece un límite de inversión en el exterior para las AFPs, ¿ya? Es decir, las AFPs pueden invertir como máximo el 50% pueden invertir como máximo el 50% de los fondos que administran en instrumentos del exterior. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tiene que tenerlo muy presente, ¿ya? ¿Cuál es esa restricción? Entonces, cuando arme su portafolio, pues no vaya a invertir el 60%, el 60% de los fondos en instrumentos del exterior, ¿no? Porque ahí ya estaría incumpliendo ese límite operativo que está establecido por el BCR. Actualmente ese límite, para ser, digamos, más exactos, ese límite está en 50.5%, ¿no? O sea, un cachito y un poquito más del 50%, ¿ya? Pueden invertir en el exterior. Pero no más, ¿no? ¿Por qué creen que existe este límite? Buenos días, profesor. ¿Qué es lo que motiva al... Daniel. Bueno, mira, a ver, en este caso al central, ¿no? Pues, viendo ya con una visión más de, una posición más del país. ¿Qué es lo que motiva para que exista este límite de inversión a las AFPs en el exterior? Sí me encuentro lista, profesor, para exponer. Por favor, ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que quiera opinar? Ya, profesor, un poquito. Voy a presentar pantalla. A ver, vamos a preguntar entonces, si no se anima de manera voluntaria. A ver, ¿se puede ver la diapositiva? Sí, se ve. Ya, profesor. ¿Bardales? No está Bardales. Aujapiña. Ahí, a ver, el ChatGPT, ¿qué es lo que les dice? ¿Por qué? ¿Por qué existe este límite? ¿Cuál es la motivación para que el central establezca un límite? Porque cuidan el dinero de los afiliados y para proteger el dinero de ellos. Cuando dice proteger, podría entenderse como que las inversiones afuera no necesariamente sean buenas o generen un rendimiento interesante. No necesariamente. A ver, Mirko, pero es una primera aproximación. Bueno, Mirko. Complementándolo a mi compañera, aparte de eso también es que también la FPI busca una finalidad que también se esté invirtiendo en el mercado local, ¿no? Si se invierte en el mercado extranjero, están saliendo los recursos o están saliendo esas posibles inversiones que pueda beneficiar a una empresa peruana. Exacto. Gracias, Mirko. Disculpen, ¿quién es la señorita que participó antes de Mirko? Pispil, profesora. Marjorie, ¿no? Ok. Sí. Gracias. A ver, justo va con un poco y complementando con lo que han mencionado sus compañeros, ¿no? Como les estaba diciendo, el Banco Central, ¿ya? El Banco Central en este caso está facultado para establecer
un límite de inversión, ¿ya? En el exterior para el de las AFPs. Es decir, de los fondos que gestionan, los fondos de pensiones que administran las AFPs, como máximo el 50.5% lo pueden invertir en instrumentos extranjeros. ¿Sí? De hecho, antes era el 50%, pero en enero de este año es que se elevó ese límite al 50.5%, ¿no? Pero está vigente desde el 1 de febrero de este año recién, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué existe este límite? Porque las AFPs, recuerden ustedes, que están dentro del grupo de lo que se llama los inversionistas institucionales, ¿sí? Las AFPs son los inversionistas institucionales, es decir, son los principales, uno de los principales compradores de los instrumentos que se emiten en el mercado local. Si una empresa en el mercado local, necesita financiamiento, habíamos visto que una alternativa interesante para obtener ese financiamiento es a través de la emisión de valores en el mercado, ¿no? Ese es, bueno, es una alternativa interesante y la otra es la del sistema financiero, pero ahí hemos visto también que pues no siempre el sistema financiero va a estar dispuesto a prestar el monto que se necesite, ¿no? O no siempre tampoco el sistema financiero va a ser, digamos, el financiamiento va a ser el más barato, ¿no? Entonces, por eso es que habrá empresas que deciden financiarse a través del mercado de valores. Emiten valores y quienes compran principalmente esos valores, quienes tienen una participación importante en esas emisiones, son las AFPs. Entonces, pero las AFPs gestionan su propio dinero, así como empresas también pueden tener sus excedentes e invertir. Pero lo que gestionan, lo que invierten principalmente es con el dinero de los fondos de pensiones. Entonces, lo que se dice es que es importante proteger esos recursos para que sirvan justamente para invertir en empresas locales. Entonces, lo que se busca es que el dinero de los fondos de pensiones, sirvan para financiar a las empresas locales. Entonces, ese dinero que los afiliados mes a mes van aportando a sus fondos de pensiones y que las AFPs lo gestionan, que ese dinero sirva para poder financiar el crecimiento de las empresas locales y que justamente lo hacen a través de cómo se financia ese crecimiento, pues dado que ellas emiten instrumentos y así entonces se puede comprar esos instrumentos y así esas empresas puedan obtener ese financiamiento que se necesita. Entonces, por eso existe este límite, porque si no existiera este límite, es muy probable pues que las AFPs en este caso, como lo que quieren es obtener mayor rentabilidad, lo cual está bien también para el afiliado, ¿ya? Está bien. Pero se puede obtener la misma rentabilidad, en muchos casos, con instrumentos locales, no necesariamente con instrumentos del exterior, ¿ya? Entonces, si tienes la oportunidad, digamos, de tener esa rentabilidad en el mercado local, entonces mejor sea en el mercado local, porque así esos fondos quedan en el país. Sirve para financiar a empresas locales y no a empresas del exterior, ¿sí? No emisiones de instrumentos que son empresas del exterior, ¿ya? Entonces, por eso es que existe este límite. ¿Sí? Sí, Mirko.
Profesora, y justo ahorita estábamos, las otras semanas hablamos del tema del NUAM y que las bolsas de Colombia, Chile y Perú se iban a juntar. En este caso, ¿ese límite se empieza a aumentar o se va a seguir respetando? ¿Tiene información sobre eso? De hecho, digamos, por esto también es que ha habido este incremento, ¿no? En el límite. Pero lo que estamos hablando cuando hablamos de instrumentos locales son los que están dentro de la bolsa de valores de Lima, ¿no? Lo que están en nuestro mercado, lo que se ha emitido por emisores locales. No por empresas, no sé, así sean de Colombia o de Chile, sean emisores locales. Eso es lo que se busca. Ya, está bien, gracias. ¿Ya? Ok. A ver, entonces seguimos. Entonces, bueno, regresando a lo de las restricciones, les estaba diciendo, ¿no? Entonces, estos aspectos también lo tiene que tener en cuenta el gestor de portafolio. Si es que en el fondo que esté gestionando está, digamos, tiene algún tipo de restricciones regulatorias, ¿no? Entonces, si estamos hablando de aquel que está gestionando un fondo de pensiones, por ejemplo, entonces tiene que tener en cuenta este límite operativo del que estábamos comentando, ¿ya? En cambio, si es, no sé, si es alguien que está gestionando un patrimonio privado, no está sujeto al límite que estábamos comentando hace un rato, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y lo otro, la otra restricción son las circunstancias únicas o algunas preferencias en particular que pueda tener el inversionista, ¿no? Puede haber inversionistas que digan, tienes al gestor, ¿no? Tienes toda la libertad de elegir los instrumentos en los que vas a invertir y todo eso, claro, respetando lo que es, pues, el objetivo de rendimiento, mi perfil de riesgo, ¿no? Ya es todo eso. Pero lo único es que no estoy dispuesto a que mi dinero se sirva para comprar instrumentos que corresponden a empresas de bebidas alcohólicas, por decirlo así, por un tema, no sé, religioso o algún otro motivo, ¿ya? Entonces, compra los instrumentos que creas necesario, pero no inviertas en empresas que tengan que ver con bebidas alcohólicas, con cigarrillos, tabaco, etc. Nada de eso. Entonces, eso, por ejemplo, lo tiene que tener en cuenta el gestor de portafolio. O habrá otros que digan, ¿no? Quiero que por lo menos el 5%, 10% de mi patrimonio que vas a invertir, por lo menos ese porcentaje, inviértelo en instrumentos de empresas que tienen, digamos, alguna certificación determinada ligada a aspectos medioambientales, por ejemplo, ¿no? O si es que hay emisiones de bonos, o sea, digamos que si es que en algún momento se presenta la oportunidad de invertir en bonos verdes o en bonos sociales, entonces hazlo, ¿no? Mi preferencia va por ahí. O el 20% de las inversiones que se hagan en bonos sociales o en bonos verdes, por ejemplo. Entonces, va por ahí esta última restricción que tiene que tener en cuenta el gestor de portafolio, ¿ya? Entonces, todo esto tiene que estar documentado en este documento que les decía, la política de inversiones, ¿ya? En esta política de inversiones. O en inglés se le conoce como el IPS, ¿sí? Que viene de... Investment Policy Statement, ¿ya? Este es el documento. Una vez que ya se tiene, digamos, se tiene redactado, ya se tiene desarrollado esta política de inversiones, lo siguiente en este proceso de gestión de portafolios es
definir cuál va a ser la estrategia de inversión. Es decir, se va a tener una estrategia de inversión activa, una estrategia de inversión pasiva o un semi. ¿Cuál va a ser la estrategia de inversión? Si es una estrategia de inversión pasiva, entonces ahí estamos hablando pues de alguien que en una primera instancia, pues va a elegir los instrumentos en los que se va a invertir, hace la inversión específicamente, establece el plazo, no sé, el plazo de inversión, ¿ya? Y deja, y digamos, ya, no hace mayor cambio durante ese plazo en el portafolio. ¿Sí? Terminado el plazo, ahí recién ya verá cuáles son los resultados, digamos, de esta... ¿Hay temblor o me parece? Yo sí siento que esto es... Yo sí siento que se está moviendo. Tampoco. No. Es que será porque estoy en un piso más alto. ¿Nadie ha sentido? Yo soy profesora, fijo temblor. Bien, yo sí, profesora. Tranquilos, chicos. Yeah. Un ratito, ya. Voy a ver si mi hijita está acá o la han llevado a comprar. Un momento. Es el daddy. Ya, seguimos. A ver, entonces estábamos aquí, ¿no? Les decía que una vez que ya tenemos la política, desarrollamos la estrategia de inversión. Definir si es que va a ser una estrategia de inversión pasiva, es decir, hacemos la inversión inicialmente, dejamos, bueno, que ya, que digamos que vaya pasando el tiempo y como vaya evolucionando, digamos, cada uno de los valores, ¿no? Vamos viendo cómo se va desempeñando los valores. Ya al cabo de cierto tiempo vemos, pues, cuál ha sido el resultado de esa inversión. O desarrollamos una estrategia de inversión activa, donde más bien aquí vamos a estar monitoreando constantemente qué es lo que pasa con el portafolio. ¿Y esto para qué? Porque si es necesario en algún momento retirar, digamos, o cerrar posición en algunos instrumentos, lo haremos. O de repente identificamos, vendemos esos instrumentos. O si en un momento se identifica algunos otros que tienen digamos que nos parecen interesantes, que hay oportunidades que van a seguir creciendo y generar mejores retornos, entonces compraremos esos instrumentos. Entonces habrá una dinámica constante de compra-venta de instrumentos en función a cómo se van desempeñando estos, ¿ya? Y
a esto es, digamos, lo que denominamos también hacer el rebalanceo del portafolio. Entonces, pero aquí, aquí todavía no lo ejecutamos. Lo que vamos a tener claro es la definición, ¿no? O sea, cuál va a ser nuestra posición, nuestra estrategia de inversión, ¿ya? Y lo otro también es que vamos a definir acá, en función, teniendo presente el objetivo de retorno, teniendo presente cuál es la tolerancia al riesgo. ¿Qué cosa? Perdón. No entendí. ¿Así? No hay nada por acá. A propósito, ¿no ha llegado la alarma del sismo? ¿No llega una alarma al celular? No llegó nada, ¿no? Yes. Los que no han sentido, quiere decir que están en una zona segura. En ese sentido aquí. Ya, entonces, lo que les decía, que en esta etapa de la estrategia de inversión, lo que se tiene que definir en base ya al objetivo de retorno, en base a la tolerancia al riesgo del inversionista y las otras restricciones que puedan haber, es definir en qué tipo de asset class son los que se van a invertir. Es decir, se va a invertir en acciones, se va a invertir en bonos, se va a invertir en papeles comerciales o qué otro tipo de instrumentos, en qué porcentaje, ¿no? Dependen algunos un mayor porcentaje, en otros cero y así. Ir definiendo cuál va a ser, digamos, cuál sería esa composición del portafolio, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a ir definiendo acá. En la siguiente etapa, ya lo que viene es la implementación ya. Aquí ya se lleva a cabo la inversión en sí, ¿sí? Acá ya se implementa el plan de asignación de activos, lo que les decía hace un rato, ¿no? O lo que se llama en inglés, se le llama el asset allocation, ¿ya? Es decir, hacer la inversión en cada uno de estos asset class, ¿no? Si en bonos, acciones o cualquier otro tipo de valores. Si se va a invertir en bonos, por ejemplo, también, ¿no? Tener claro en qué tipo de bonos. En bonos que tienen una calificación de riesgo, no sé, pues de repente se apunta más hacia bonos que tengan grado de inversión. Puede ser que algunos digan, no, de acuerdo a la tolerancia al riesgo y todo esto del inversionista, cero inversión en bonos que estén con una calificación que estén dentro de lo que es el tramo de grado especulativo. ¿Ya? Si recuerdan, cuando estuvimos viendo bonos, hablamos eso, ¿no? Son las calificaciones de riesgo. Entonces, puede ser que alguien establezca, digamos, en una estrategia eso, ¿no? Definido, que tiene que ser solo lo que estén dentro de grado de inversión, ¿ya? Ahora, bonos locales o bonos del exterior, en moneda nacional, en moneda extranjera, puede ser ambos también, pero tener claro los porcentajes. Entonces, todo esto, ya en esta tercera etapa, se tiene que implementar este plan de asignación de activos y construir ya el portafolio, ¿sí? Este portafolio, nuevamente hago énfasis en esto, tiene que responder a los objetivos de rendimiento, a la tolerancia al riesgo del inversionista y las restricciones también que pueda tener esta inversión, ¿ya? Tiene que haber aquí, tiene que estar vinculado esto, el portafolio en sí que se esté construyendo, estar vinculado con lo establecido en la política de inversiones. No puede estar divorciado estos dos, el portafolio y el IPS, no puede haber un divorcio entre estos dos. ¿Sí? Si no estaríamos hablando, pues que aquí el gestor le está diciendo cualquier cosa, ¿no? Lo que su criterio diga y no es así, ¿ya? O sea, su criterio, su expertise, tiene que utilizarlo, obviamente que sí, pero para identificar esos instrumentos que puedan ser más convenientes para generar el mayor retorno posible, pero no perdiendo de vista la tolerancia al riesgo, el perfil de riesgo del inversionista, ni las restricciones que se les haya planteado, el horizonte de inversión también, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso tener en cuenta. Y la última etapa en este proceso de gestión de portafolio es el monitoreo
Y dice monitorear y actualizar las necesidades del inversor y las condiciones de mercado. Es decir, ¿no? Acá, si es que puede ser pues que en algún momento por determinadas circunstancias pueden cambiar las necesidades del inversionista, ¿no? En un momento te dijo, como restricción te planteó que tenías que depositarle X monto cada trimestre, tenías que tener ese cash. Pero puede ser que, digamos, ya ha transcurrido, no sé, un semestre, un año, ese inversionista ya tiene otras necesidades, ¿no? Tal vez esa necesidad de liquidez ya no le es, no le es suficiente y se necesita un poco más, o tal vez ya no necesita también esa liquidez que se le depositaba trimestralmente, y más bien sus requerimientos van por otro lado, ¿no? Como que lo que les decía hace un rato, de repente tiene más afinidad ya por el tema social o el tema medioambiental, entonces por ahí le va a dar más peso, ¿no? Quiero que inviertas ahora mucho más en este tipo de instrumentos y viéndolo ya desde digamos, desde la posición, la preferencia misma del inversionista, ¿no? Entonces tiene que estar actualizando el portafolio en función a las necesidades del inversionista, ¿ya? Y también en función a las condiciones de mercado, claro que sí, porque puede ser, ¿no? Que cuando se desarrolló esta política de inversiones, se estableció pues un determinado objetivo de retorno, en función a eso se armó la estrategia, ¿no? Se dijo ya, se va a invertir no sé, es un inversionista que tiene una tolerancia al riesgo, es un inversionista con una baja tolerancia al riesgo, es un inversionista muy conservador, entonces se va a invertir en papeles comerciales, de repente una parte en depósitos y otra parte en bonos, ¿no? Y bonos que tienen una determinada calificación, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a escoger acá bonos también, pues que de acuerdo se avisora de que va a haber una reducción de tasas en general en el mercado, ya la política monetaria, las perspectivas hay de que se apunte a eso, a una reducción de tasas, por lo tanto, esto beneficiaría en un incremento en el precio de los bonos, entonces vamos a invertir en determinados bonos. Puede ser que todo eso se armó, se pensó, se implementó, pero, ¿no? Por X motivos en el mercado, las condiciones pueden cambiar, ¿ya? Motivos ajenos al mismo gestor de portafolio, ¿no? El gestor no necesariamente influye sobre lo que pase en el mercado, lo que pase a nivel macro. Entonces, puede ser que esas perspectivas que habían de que iba a haber caída de las tasas de interés y por lo tanto se iba a beneficiar con incremento en el precio de esos bonos, puede ser que la situación se revierta, ¿no? Y más bien se entre a una situación, a un contexto donde las tasas de interés más bien van a empezar a subir, ¿ya? Van a empezar a subir y por lo tanto esto va a tener un impacto en la desvalorización de esos bonos. Por lo tanto, el valor de esos portafolios va a caer y podríamos estar hablando de una desaceleración del rendimiento que venía presentando en periodos pasados o incluso estar en situaciones de pérdida, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo van cambiando las condiciones de mercado, es importante que el gestor vaya monitoreando constantemente este portafolio y vaya actualizando este portafolio, ¿ya? Y a esto es lo que también se llama que en esta etapa se haría el rebalanceo del portafolio. ¿Qué quiere decir con el rebalanceo del portafolio? En algún momento, pues, no sé, hablando ya en términos sencillos y rápidos, sería que, no sé, se dijo que el 60% se iba a invertir en acciones, ¿ya? 35% iba a ser bonos y 5% iba a ser ya activos muy líquidos, cash también. Entonces puede ser pues que pues justamente por las condiciones de mercado, el desempeño de ciertas empresas, ¿no? Hay algunos que ya no están teniendo el desempeño que se esperaba y es momento de retirarlos, ¿no? Retirarlos e ingresar otro tipo de inversiones, de tal manera que, otro tipo de activos, de tal manera que se mantenga, digamos, ese balance que se había establecido, ¿no? De un 65, 30, 5%, que se mantenga esos porcentajes, ¿ya? Pero haya de repente que dentro de estos retirar algunos activos e ingresar otros,
Entonces, esas decisiones se van a hacer ya en esta etapa, en la última, la de monitoreo y actualización en función a condiciones de mercado, a las del inversionista en sí. Entonces, en todo esto consiste el proceso de gestión de portafolios. Sobre este tema, yo les he, bueno, lo voy ahorita ya a cargar en el Classroom. Hay una lectura justamente sobre esto. Un ratito. A ver, voy a ingresar. ¿Hay alguna pregunta mientras? Profesora, disculpe. Sí. Entonces, el rebalanceo lo podremos decir como un ajuste ante el contexto o algo así. Sí. Ya, gracias. Mientras quiero mostrarles justamente. Claro. Acá está. Economía financiera. Gracias. Ya, acá está. A ver, les voy a compartir. Vamos a sacar esto. ¿Dónde estoy? Me mareé. Creo que estoy acá. Ya. ¿Están viendo la pantalla, no? Ya. Esta es la lectura que voy a dejar ahorita en el Classroom. Ya. Este documento es este es el capítulo 1 del libro justamente del CFA, ¿ya? Que habla específicamente sobre este proceso de gestión de portafolios y lo que les decía, ¿no? El IPS. Entonces, acá ustedes, tengo que hacer un zoom más mayor, ¿no? No se ve nada casi. No sé, 200. Creo que ahí se ve mejor. Ya, acá justamente habla sobre la gestión de portafolio, ¿ya? Esto es lo que necesito que revisen, ¿no? Las perspectivas justamente que hay para la construcción de portafolio, acá está ya, aquí habla sobre el proceso en sí, la primera etapa que es la de planteamiento, identificar los objetivos, las restricciones, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Cómo es que se hace ya la creación, la construcción del IPS, ¿sí? Acá está sobre lo que es el enfoque de inversión pasiva, activa, semiactiva, ¿sí? De eso también habla acá. Sobre las expectativas de mercado, es decir, cuando construyes un portafolio tienes que también tener, digamos, diseñar, establecer cuáles son
tus expectativas sobre el mercado de capitales, ¿no? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuáles son tus proyecciones en el largo plazo? ¿Ya? Que va a haber un incremento de tasas, las tasas de referencia, o habría, digamos, hay buenas perspectivas para el crecimiento económico, ¿no? Entonces eso va a beneficiar de repente a la expansión de determinado sector. Entonces en ese sector va a ser interesante, sería conveniente invertir en acciones de ese sector porque se va a ver beneficiado. Entonces hay que nutrirse un poco más también de este tema macro, micro, ¿ya? Entonces, luego crear la estrategia, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia que se va a llevar a cabo? Luego viene la etapa que les dije de la ejecución, también acá nos están mencionando, y la última, que es la del feedback, ¿no? Acá el monitoreo y lo que les estábamos hablando justo sobre el rebalanceo del portafolio, ¿ya? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y acá desarrollo un poquito más, con mayor detalle sobre lo que son los objetivos de riesgo, ¿no? Cómo es que se mide el riesgo, cuál es la disposición del inversionista a tomar riesgo, cuál es la habilidad para tomar riesgo, y un poco más ahora sobre la tolerancia al riesgo, ¿no? Cuánto de riesgo, digamos, es que el inversionista va a estar dispuesto a tomar, ¿ya? Entonces, hay algunas preguntas ahí y acá nos ayuda un poco más a esclarecerlas. Con respecto al objetivo de retorno, también, ¿no? ¿Cómo es que se mide el objetivo de retorno? ¿Cómo es que tiene que estar establecido? ¿Cuánto es el retorno, digamos, que exigiría el inversionista? Y tener en cuenta, pues, que las decisiones vayan en función a eso, ¿ya? Si es que van a haber objetivos de retornos específicas o no. Y sobre las restricciones de las que hemos estado mencionando, ¿no? Todas esas acá también lo comenta, ¿ya? Entonces, este capítulo es importante que lo lean. Y luego ya viene este otro capítulo que ya es del libro de Gitman. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Sobre el ambiente de inversión. También habla sobre el proceso de inversión, ¿no? Que hay un poquito más de detalle, unos aspectos más en la lectura que les presenté anteriormente, ¿ya? Pero también este es otro libro interesante para revisar. Entonces, eso por ahora hay otras lecturas más, pero por ahora voy haciendo énfasis en eso. Conforme vayamos avanzando los temas, ya van a ir viendo que las otras lecturas también les van a ser de backlash, de utilidad. ¿Ya? Quiere decir de que el examen tenemos el día jueves. Los ingresos no habría en principio, cerrando la etapa del examen, que se aboquen nuevamente a lo que es ya estos temas de la segunda parte, ¿no? Porque el tiempo que va a quedar ya es menor, ¿ya? Y sobre todo en el tema de portafolios, hay varias lecturas, en realidad. Hay varias lecturas que hacer, ¿ya? ¿Sabes? Estoy dejando, ¿cuántos hay? Unas 3, 4, 5 lecturas en portafolio. Y luego en derivados vendrán otras lecturas más. Entonces, es importante que no le pierdan el ritmo y que aprovechen al máximo ya el tiempo, cerrando una vez que cierren ya el examen parcial. ¿Ya? Entonces, ahí nos estaríamos quedando. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver. ¿Tomará asistencia, profe? Sí, un momento, estoy en eso. Estoy abriendo eso. Intentando abrir eso. Antes de eso, voy a tomar un pantallazo. Vamos a ver con esto.
Ya. Ahora sí. A ver, empezamos. Adrián Sen, Calle, Camacho. Adrián Camacho Sanz, presente. presente. Calle no está, ¿no? Calle presente, profesora, calle presente. Camacho también. Camacho presente, profesora. Sí. Carrera, Coaquira, Conopuma. Carrera presente. Conopuma presente. Cualquiera presente. Córdoba, Gallardo, Garay. Córdoba presente. Ahí presente. Gallardo presente. González, Guevara, Anco. González Guevara. presente. Guevara presente. Anco presente. Mío, Mosqueda, Pisfil. Mosqueda presente. Pisfil presente. Mío presente. Rímac, Rosales, Tume. Rosales presente. Rima Toma presente. Valdivia, Velázquez, Villanueva. Datos administrativos. Valdivia presente. Velázquez presente. Villanueva presente. Yauri, Aujapiña, Bardales. Yauri presente. Aujapiña, Bardales no está. Cano, Genisario, López. Cano presente. López presente. Cenisario está. Méndez, Mendoza, Mostacero. Méndez presente. Mostacero presente. Mendoza presente. Mucha, Nalbarte, Porras. Porras presente. Nalbarte presente. Bueno, mucha presente, profesor. Vega, Villavicencio, Bazán. Vega presente, profesora. Villavicencio presente. Bazán presente. Catalino, Chambi, de la Torre. De la Torre presente. Chumbi presente. Catalino no está, ¿no? Lazo, Yogya, Marceliano. Lazo presente. Georgia presente. Anneli, muchas gracias. Marceliano. Muy bien. Gracias, profesor. ¿Quién sigue?